Bienvenidos a este podcast de hoy. Yo soy la doctora Bismari Pineda, cardióloga clínica y certificada en cardioobstetricia. Y hoy vamos a conversar de un tema muy importante, la hipertensión. ¿Por qué es importante la hipertensión? Porque el 35% de los pacientes dominicanos es hipertenso. Y eso no solamente ocurre aquí. A nivel mundial, es el factor de riesgo cardiovascular más importante, más prevalente. Además, es la principal causa de muerte cardiovascular prevenible. Pero, ¿qué es la hipertensión? ¿Cuándo eres hipertenso? ¿Qué puedes hacer para evitar la hipertensión y cómo tratarla de forma correcta? Estas preguntas te las voy a responder. Lo primero, ¿qué es la hipertensión? Valores sostenidos de presión arterial por encima de 140/90 y para eso es necesario medirlo. Por eso recomendamos la medición de forma frecuente de los pacientes que tienen factores de riesgo. Pero esto tiene que ser de forma sostenida. Algunos en algún momento particular al subir las escaleras o tener un estrés puede subir la presión, pero eso lo hace de forma momentánea y ese grupo de pacientes no son hipertensos. ¿Cuáles son las condiciones que te hacen vulnerables de padecer hipertensión? Pues si tienes sobrepeso, si eres sedentario, o sea que no haces ejercicio, si eres diabético, si fumas, si bebes, si eres de estas personalidades que son totalmente, que viven estresadas, que no duermen bien y que comen alto contenido de sal, pues tienes las condiciones necesarias para ser hipertenso. Pero también tener más de 35 años es un factor de riesgo. Y además que nuestros padres o hermanos sean hipertensos es otro factor de riesgo. O sea que la hipertensión es una enfermedad que aunque tiene un componente que podemos heredar, también tiene un componente de nuestros hábitos de estilo de vida. ¿Cuáles son los síntomas? ¿De qué tienes tú que estar pendiente o qué te va a hacer ir al médico? La hipertensión se llama el asesino silente, es decir, puedes tener la presión alta y no tener síntomas. De tener síntomas, ¿cuáles serían? Dolor de cabeza, ver borroso, mareos, hinchazón en las piernas, cansancio fácil. Si tienes alguno de estos síntomas, entonces debes buscar ayuda. ¿Cómo se diagnostica la presión? Bueno, se puede hacer en la oficina, vas al consultorio, te toman la presión, está más de 140/90, que es el número de corte, y si está por encima de ahí hay que repetirlo a menos en una segunda ocasión. Algunos pacientes tienen hipertensión de bata blanca. ¿Cuál es esa hipertensión? Los pacientes que se estresan mucho cuando van al consultorio y entonces cuando el médico le toma la presión va a estar alta. Esos pacientes cuando salen del consultorio generalmente suelen normalizar sus niveles de presión. Hay otro grupo de pacientes que son los hipertensos enmascarados. Estos pacientes en el consultorio tienen la presión normal, pero cuando salen a la cotidianidad, que se le atraviesa un motorista, que le pasa un estrés en el trabajo, pues entonces estos pacientes están hipertensos. Para estos dos grupos, en ocasiones necesitamos, y para confirmar el diagnóstico de hipertensión, hacer un mapa. ¿Qué es un mapa? Pues un mapa es un monitoreo de la presión de 24 horas. Un aparato que se coloca generalmente en su brazo izquierdo, con el que usted dura 24 horas. Y esto de forma automática mide sus niveles de presión cada 15 minutos en el día y cada media hora durante la noche. Y a través de promedios, entonces nosotros podemos determinar si usted es hipertenso o no. Porque con una sola toma en el consultorio no podemos decir que usted es hipertenso a menos que tenga más de 180/110 milímetros de mercurio. ¿Qué es lo primero que hacemos cuando diagnosticamos la hipertensión? Es importante buscar otros factores de riesgos cardiovasculares porque estos suelen ir juntos. Es decir, el hipertenso generalmente tiene sobrepeso o es obeso, generalmente tiene colesterol alto, tiene diabetes. Entonces debemos monitorear los niveles de glicemia, los niveles de colesterol, la hemoglobina, el examen de orina, las pruebas del hígado, el ácido úrico. Los más importantes de estos son los niveles de colesterol, los niveles de azúcar y el examen de orina. La microalbuminuria, la presencia de proteínas en la orina es importante porque es un marcador de que la hipertensión está dañando tu riñón y es el proceso inicial.
Por eso es importante hacerlo todo paciente que se diagnostica de hipertensión. Además, si sospechamos que tú eres hipertenso por alguna causa que se pueda corregir, por ejemplo, que tenga poliquistosis renal o una estrechez en una de las arterias del riñón, esto solamente ocurre en las causas secundarias en un 10%, entonces hay que hacer algunas analíticas especiales. ¿Cuáles estudios básicos debe tener un paciente hipertenso? Un electrocardiograma, ahí se puede inferir si hay crecimiento de cavidades del corazón, y un ecocardiograma, que es la sonografía del corazón. El mapa, como ya mencioné, sirve para diagnóstico y para seguimiento, para ver que estos pacientes estén controlados o no. En ocasiones también es importante hacer una prueba de esfuerzo, sobre todo en el grupo de pacientes que es más activo y que tiene otros factores de riesgo cardiovascular y que tiene un electrocardiograma de reposo normal. El tratamiento. El tratamiento inicial es el no farmacológico. Esos cambios de estilo de vida que recomendamos a todo paciente hipertenso. Hacer ejercicio para perder peso, evitar el alcohol, la actividad física debe ser de moderada a intensa y la dieta. Reducir sobre todo los niveles de sal, aumentar las frutas y verduras en la dieta porque son altas en potasio y magnesio, que es importante para la regulación de la presión. Pero la mayoría de los pacientes va a necesitar medicinas y hay muchos mitos. Doctora, que dan impotencia, doctora, que tienen otros efectos secundarios. Es cierto, los fármacos antihipertensivos de primera línea, lo que se nos recomienda usar, pertenecen a 3 familias. Y de estas 3, algunos pueden provocar tos, otros pueden provocar hinchazón en las piernas, otros pueden provocar subida del ácido úrico o de los colesteroles, debilidad en ocasiones porque bajen los electrolitos. Lo ideal es combinarlos en una sola píldora, pero los efectos adversos no superan para nada el beneficio de la reducción de la presión. Por cada 2 milímetros de mercurio, 2 puntitos de presión, de la presión sistólica que bajemos, vamos a reducir el infarto, el accidente cerebrovascular, la enfermedad renal que requiere diálisis, la enfermedad de la aorta y la mortalidad cardiovascular. Si presentas un efecto secundario luego de utilizar uno de los medicamentos antihipertensivos, no es momento de pensar que tu médico te está dando una pastilla que te hace daño. Más bien estás desarrollando un efecto adverso que será totalmente reversible al sustituir esta medicación por otra. Pregunta frecuente: ¿a qué hora debo tomar las medicinas de la presión? Lo ideal es tomarla en horario matutino porque generalmente tiene menos olvidos. Pero no importa la hora que la tomes, lo importante es tomarlas. Otra pregunta muy frecuente: ¿puedo, si voy a tomar un trago, tomar mi medicina de la presión? Pues sí, la verdad es que no hay ninguna contraindicación para usarlo juntos. Lo ideal es el consumo moderado de alcohol y si usted no beba, pues tampoco recomendamos ahora que empiece a tomar. ¿Cuántas veces al año debe verse un paciente hipertenso en la consulta? Pues mínimo 3 veces por año. Y la primera visita después de iniciar el tratamiento debe ser en el próximo mes para ver que este paciente esté controlado y siempre vigilar el apego. Las pastillas para la presión no se ponen por un mes ni por 2 meses, hasta que su médico las retire, porque generalmente el 90% de los pacientes hipertensos no se van a curar. Es una enfermedad crónica que usted la va a controlar con su medicación. ¿Cuáles son los riesgos de no medicarse? Un accidente cerebrovascular, un infarto o enfermedad renal crónica que puede llevarlo a diálisis. Recuerde, la hipertensión es el factor de riesgo cardiovascular más prevalente. Medidas que te pueden ayudar a controlarla: no fumar, no beber, hacer ejercicio y comer sano. Evitar sobre todo la sal y comer frutas y verduras. Tómate la medicación. Si tienes algún efecto adverso, acude a tu médico y este lo va a cambiar. Te veo en consulta. Y el próximo podcast, algo así, vemos en un próximo. Nos vemos en nuestra próxima sección de podcast, donde estaremos hablando acerca de la diabetes, cómo puede afectar tu corazón. Te espero.